Y vamos al otro tipo estructural, que es el dique vertical reflejante. Este tipo de estructuras van a estar sometidos a la reflexión del oleaje, ¿sí? Es una estructura que consta de dos partes. Una parte superior formada por el muro vertical, que generalmente está constituido por un cajón de hormigón relleno con material granular, que va a resistir a los esfuerzos del oleaje, y una parte inferior formada por un macizo de escollera situado a una profundidad tal que el oleaje nunca puede romper ni siquiera en marea baja, pues porque en caso contrario estaríamos en caso de un dique mixto. Como ventaja tiene una relativa facilidad y rapidez de construcción, porque los cajones se pueden construir en un área abrigada y luego llevarse flotando hacia el lugar de implantación. Tienen mejor comportamiento en la fase constructiva, ya que una vez que están implantados pueden resistir los oleajes o los temporales fácilmente, si están bien diseñados, no van a tener dificultades. No necesitan grandes canteras próximas, puesto que el relleno granular puede ser directamente material de dragado, que se necesite en las zonas operativas portuarias. Pueden ser utilizados como muelles o atraques. Son más fáciles de desmantelar porque no son elementos individuales, sino que es lo que no quiere decir que no sea costoso, pero son más fáciles porque también se pueden desmantelar como una estructura monolítica. Y como desventaja, tienen un alto costo, son de hormigón, tienen condiciones especiales de cimentación y profundidad, porque la ola no puede romper sobre el paramento. Estos funcionan en condición de ola no rompiente. Ya si tenemos ola rompiente, vamos a estar en otro tipo de condición, y a veces el cajón construido de este tipo no es viable. Tienen una altura de coronamiento importante, que está dado por esa condición de no rotura del oleaje, y transmiten cargas importantes al terreno y reflejan el oleaje. Esas condiciones especiales de cimentación y profundidad implican que la profundidad tiene que ser mayor que 2 veces la altura del oleaje, para que las olas, nos aseguremos de que las olas no rompen sobre el muro. Esos cajones son construidos, que son de este tipo. Acá se ven todos ya prefabricados y flotando. Este es el cajonero, que ahora vamos a ver el videíto de cómo se construyen. Estos se instalan en lugares abrigados, y los cajones se construyen con hormigón deslizado y se trasladan flotando hasta el sitio en donde deben ser ubicados, donde se hunden y se rellenan con el material granular. Acá tenemos los elementos que lo constituyen. Tenemos la banqueta de cimentación, que, como vieron en el esquema anterior, puede tener diferentes alturas. Esto va a dar la altura de la banqueta, va a estar supeditada a lo que se llama el puntal del cajón, el espaldón que se genere y la altura de coronamiento del total de la estructura. Vamos a tener una protección exterior, porque acá vamos a tener algún tipo de corrientes, el bloque de guarda para impedir la movilización del cajón, el cajón en sí mismo. Bueno, esto está enrasado. La banqueta de fondo debe estar perfectamente enrasada. De hecho, ese trabajo se realiza con buzos para que esté perfectamente alineada, porque el cajón no puede tener asentamientos diferenciales, puesto que si no sería complicado para que el funcionamiento sea monolítico.
Después tenemos el espaldón y la losa. Les voy a mostrar el videito de cómo se construye el cajón y después seguimos con un poquito del diseño de diques, así no se me cansa. Voy a buscar este. Tengo que dejar de compartir pantalla. La especialización de CIES en la obra marítima queda patente en el diseño e implementación de un sistema propio de fabricación de cajones flotantes de hormigón armado para la construcción de obras portuarias. Para llevar a cabo una obra de estas características, CIES cuenta con un equipo humano altamente cualificado, vinculado a la instalación, formado por más de 180 profesionales que optimizan al máximo los tiempos de cada actividad. Asimismo, la política de inversión creciente en medios propios de CIES le permite disponer de total autonomía en la ejecución de este tipo de obras, así como poner al alcance de su equipo humano los mejores medios técnicos, garantizando así el éxito de cualquier proyecto. Para la fabricación de cajones flotantes de hormigón armado, CIES cuenta con los medios propios más avanzados. Una planta de hormigón que junto con los brazos de hormigonado y las 3 bombas de hormigón alcanza una producción máxima de 75 metros cúbicos por hora. Esta gran capacidad productiva permite un suministro continuo para el hormigonado de la solera y del fuste. Una grúa de celosía con una capacidad de 350 toneladas de carga, apoyada por 2 grúas torre y varias grúas móviles. Y una plataforma sumergible, formada por la unión de 3 pontonas, capaz de fabricar cajones de 51 metros de eslora por 29 metros de manga. Además de los medios ya mencionados, CIES dispone de una superficie de 6.000 metros cuadrados destinada al acopio de áridos, así como de un parque de elaboración y montaje de ferralla de 3.000 metros cuadrados, donde se prefabrica la armadura de la solera del cajón. A continuación se describe el proceso de construcción de cajones fabricados para la ampliación norte del puerto de Valencia, cuyas dimensiones son 50,609 metros de eslora, 26,10 metros de manga y 20 metros de puntal. Dicho proceso de construcción tiene una duración inferior a 6 días, divididos en 3 turnos de 8 horas. 6 vertiginosos días en los que cada una de las piezas del puzzle debe encajar a la perfección. Día 1. Construcción, armadura y hormigonado de la solera. En la primera de las fases se cubre toda la superficie de trabajo con papel biodegradable para evitar que el hormigón se adhiera a la pontona y facilitar el posterior despegue del mismo en la maniobra de botadura. Acto seguido, se colocan los encofrados verticales de 80 centímetros de altura que formarán el contorno de la solera del cajón. Por medio de un pescante, la grúa traslada la armadura de la solera hasta el interior del encofrado. Dicha armadura está formada por 2 piezas independientes, cuyo montaje se lleva a cabo previamente. Colocadas ambas sobre la pontona, se procede a su unión. Para hormigonar la solera, se bombea el hormigón desde la planta de fabricación con la ayuda de 3 bombas. Posteriormente, el hormigón se distribuye con 3 plumines de hormigonado, capaces de cubrir toda la superficie. Simultáneamente al vertido, se realizan las operaciones de vibrado. Fraguado el hormigón de la solera en el cajón, se procede a la colocación de cinta expansiva en el contorno de la solera. El objetivo es impermeabilizar la junta de construcción generada entre la solera y el fuste.
Por otra parte, se coloca una junta expansiva de tipo pasta en la zona interior del cajón para independizar las celdas en varios grupos en función del estudio de construcción y flotabilidad, lo que facilita el fondeo de los cajones. Día 2. Colocación de encofrados. A continuación, las piezas en las que se divide el encofrado son trasladadas desde el muelle hasta ser colocadas sobre la solera. El encofrado deslizante que conformará el fuste del cajón está compuesto por 6 piezas de entre 55 y 85 toneladas. Tras ser ensambladas, entran en carga las barras de trepa, que serán las responsables de levantar uniformemente el encofrado al descansar toda la estructura sobre ellas. Durante la ejecución del fuste, el hormigón se vierte en capas de 20 centímetros de espesor, con el fin de lograr un deslizado continuo. Este proceso se realiza de forma solapada a las operaciones de vibrado y de colocación de ferralla, siguiendo un recorrido simétrico para evitar descompensaciones en el conjunto pontona-cajón. Para ello, se organizan 3 equipos de trabajo, cada uno de ellos formado por 8 operarios que tienen como misión el vertido y vibrado del hormigón, así como la limpieza de los restos de hormigón que puedan quedar en el encofrado. Días 3, 4, 5 y 6. Ejecución del fuste. El sistema de deslizado se compone de 50 gatos hidráulicos y 2 bombas que mantienen la presión de aceite del circuito. Dichos gatos se desplazan simultáneamente sobre las barras de trepa, consiguiendo de esta forma elevar el encofrado. El circuito se controla desde la central de mando, lo que permite que los gatos se accionen simultáneamente y desplacen verticalmente toda la estructura en un recorrido de 25 milímetros por embolada a una velocidad media de deslizado continuada de 25 centímetros por hora. El deslizado de fuste es continuo hasta alcanzar los 20 metros de altura, momento en que se da por finalizada la fase. Asimismo, se llevan a cabo 2 enrases, uno de todo el cajón a la cota 19 y un segundo a la cota 20, en el cual únicamente se hormigona el muro perimetral. Esto permite que en la fase de relleno de celdas, cuando el cajón se encuentra fondeado definitivamente, se genere una balsa de decantación de materiales sólidos en el propio cajón. Durante este proceso de construcción, es crucial mantener el conjunto cajón-pontona dentro de unos parámetros de flotabilidad y estabilidad que garanticen la seguridad y la correcta ejecución del cajón. Por este motivo, y para evitar posibles inestabilidades del sistema, además de garantizar la cohesión y el control del mismo y proteger el hormigón en proceso de fraguado, se realizan lastrados previamente estudiados. Los lastrados, tanto los de los tanques de la pontona, como en caso de ser necesario, los de las celdas del cajón, generan un descenso del conjunto cajón-pontona que debe ser estudiado previamente para mantener las condiciones de francobordo y estabilidad adecuadas. Día 6. Retirada de las barras de trepa, desensamblado del encofrado, botadura y traslado del cajón. Tras el fraguado de las últimas capas de hormigón, cuando éste alcanza la dureza necesaria, se sustenta todo el encofrado en las barras de apoyo. Asimismo, comienza la extracción de las barras de trepa que posteriormente se limpian y se desmontan para ser utilizadas de nuevo. De forma inversa a como se realizó anteriormente, se procede a desmontar las 6 piezas que componen el encofrado. Cada una de ellas es trasladada con la grúa hasta el muelle, donde varios equipos de operarios comienzan las tareas de limpieza, fase importante para evitar posibles arrastres durante el deslizado del fuste. Mediante el lastrado de la pontona, se fuerza el despegue entre el cajón y la plataforma, quedando este liberado para permitir su botadura. A continuación, se desplaza el cajón con remolcadores hasta dejar libre la zona de trabajo, momento en que emergen las pontonas y se procede a su limpieza para posteriormente comenzar el proceso de fabricación del siguiente cajón.
Daniela, Sí. una consulta. Con El respecto a los traslado cajones, ¿quedan convenientemente señalado flotando al final o quedan mediante un apoyados? remontador. Sí, no quedan al final cuando ya están colocados, esto es previo a su colocación, quedan flotando, a ver, ya terminan, Bien, bien. quedan flotando en una zona resguardada hasta que se los lleva al lugar donde van a estar ubicados. Se geoposicionan, vamos a dejar, tengo que apagar esto. Vamos a volver acá. Se geoposiciona el cajón, en este caso ya se están hundiendo, ¿ves? En el caso de la foto, estos son cajones, se están rellenando con material granular, en este caso son de dragados, es una draga de succión en marcha, que lo que está haciendo es vaciando su cántara en este recinto generado por el cajón, y cuando están rellenos con material granular, se hunden y se colocan en el fondo. Pero mientras tanto, cuando están vacíos, cuando no tienen material granular en la celda, ese vacío que tiene en la celda los hace flotar. Por eso se almacenan flotando. Impecable. ¿Se entendió? Sí, sí, perfecto, perfecto. Es una tecnología que, bueno, en Europa se utiliza muchísimo, de hecho, la mayor cantidad de los diques de abrigo están construidos con cajones. Acá no se utiliza tanto porque no tenemos disponibilidad de cajoneros y traerlos de afuera cuesta bastante, pero una perlita, en el puerto, el proyecto original de Puerto Rosales, o sea, lo que hoy es el muelle, que en principio, o en el proyecto original, iba a ser la obra de abrigo, está construida con cajones. En este caso no se construían con cajoneros de este tipo, porque no existía esa tecnología, sino que eran construidos en tierra. Luego se hundían, se excavaba alrededor y se los llevaba también flotando. Y la obra de abrigo, la obra de abrigo de la base naval Puerto Belgrano, que tiene un brazo de escollera, en realidad no es escollera, es un brazo de abrigo que también es de cajones y que tiene una protección de escollera o pegaplén, ¿no? Por fuera. Y ahora les iba a comentar un poco más sobre eso. ¿Les quedó más o menos claro cómo se construyen los cajones? Sí. La verdad que sí, muy, muy, muy bien. Sí, es súper interesante y la tecnología, obviamente esto se hace en una zona abrigada porque tienen que tener una planta de hormigón, esto es un hormigón continuo, entonces en el puerto se instala una planta de hormigón en el lugar definido para la construcción de estos cajones y luego se almacenan en una zona que no es utilizada por el puerto hasta el momento que los necesitan. Lo que tiene de bueno es que construyen cajones, en la medida que el tiempo se los permite y luego los van utilizando para la ejecución en el momento que son requeridos. Bueno, las componentes del dique verticales, lo que habíamos visto, es el cajón, la banqueta de fondo y el espaldón. Lo que tenemos que tener en cuenta es las características del oleaje en aguas profundas. En este caso, vamos a trabajar con el H máximo para verificar estados de rotura y el H1 para calcular en estados límite de utilización. Vamos a dimensionar con H1, en lugar de el tercio medio de las olas más altas, acá vamos a usar el décimo medio de las olas más altas. Vamos a tomar la décima parte y vamos a promediar esas olas para calcular el H1. Y para el estado límite de rotura, para la verificación a rotura de la estructura, ahí vamos a tomar el H máximo. Las condiciones de diseño verán que son más restrictivas en este caso, porque la rotura es más drástica. Tenemos que verificar que la ola no debe romper, eso lo tenemos que chequear y verificar bien concienzudamente, y tenemos que conocer bien la batimetría
para poder chequear esas cosas anteriores. ¿Qué vamos a determinar? Las presiones de solicitación. Y con esas presiones vamos a calcular los esfuerzos para verificar deslizamiento, volcamiento y el hundimiento o presión admisible de fondo. Bueno, esto es cómo es la descripción del análisis. Vamos a tener acciones del oleaje en un modelo físico, que es bidimensional, transitorio no lineal. Vamos a chequear el contacto cajón-banqueta para el despegue y deslizamiento, y banqueta y terreno para evaluar comportamiento no lineal del hundimiento. ¿Cómo calculamos las presiones? Hay distintos métodos de cálculo de presiones. Acá tenemos graficado las soluciones por 3 de métodos diferentes. La solución real es la solución que tiene los circulitos. La solución utilizando el método de Miche es la que tiene las crucecitas, y la solución de Saint-Flood, que es el que vamos a explicar, o el que les voy a explicar yo, es el que tiene el símbolo más. Son muy similares todas, por lo tanto, están muy aproximados a lo que es la realidad. Cualquiera de los métodos es aceptable. Saint-Flood lo que hace es determinar, primero, asumir que el choque en el paramento, que se realiza a una profundidad D, la profundidad del lugar, hace que la ola no rompa, que la trayectoria como se produce reflexión pura, la trayectoria de las moléculas de agua terminan siendo rectas verticales. ¿Se acuerdan que cuando decíamos que teníamos clapotis puro en reflexión pura, cuando la reflexión era 90 grados, o sea, la incidencia del oleaje con el paramento formaba 90 grados, teníamos lo que se llama clapotis puro. Y teníamos una onda estacionaria, en la que había puntos en los que el nivel del agua se elevaba y disminuía en lo que sería la cresta y el seno de la ola reflejada, y había lugares en que no se producía movimiento, la superficie del agua permanecía estática en el nivel del mar en movimiento. Eso era la definición de clapotis puro. Como hipótesis, asumimos que en el caso más desfavorable de clapotis puro es cuando sobre el paramento se va a producir el ascenso y descenso en trayectorias de rectas verticales de esa cresta y ese seno de la ola. Y lo que hace, como son trayectorias verticales, lo que vamos a tener son esfuerzos de presiones hidrostáticas. No vamos a tener esfuerzos dinámicos debido a la reflexión. Vamos a tener una altura de ola H y una longitud de ola L, que va a ser la altura de ola incidente. Vamos a tener que calcular también la elevación del nivel medio del mar agitado sobre el nivel del mar en reposo. ¿Se acuerdan? Si se acuerdan de oleaje, si no vayan a repasarlo un poquito, teníamos el nivel del mar en reposo cuando el mar empezaba a oscilar debido al oleaje, y queríamos calcular un nivel que sea proporcional o equidistante entre crestas y senos, teníamos lo que se denominaba el nivel del mar en movimiento. Y la diferencia de niveles entre el nivel del mar en movimiento y el nivel del mar en reposo era lo que denominábamos sobreelevación o H0. Esa sobreelevación, debido al efecto del oleaje, también tiene su correlativa sobreelevación debido a la reflexión. La reflexión pura, o cuando tenemos un estado de reflexión pura, si recuerdan, lo que teníamos era un oleaje, una altura de oleaje incidente H y una altura de oleaje reflejada, que en el caso de la reflexión pura era igual a 2 veces esa altura de ola incidente. Esa altura o esa amplitud de la ola reflejada, que es igual a 2H,
tiene su correlación con la sobreelevación, que es esta que da sin flu, y que se calcula en función de la altura de la ola, la longitud de la ola, y la cotangente de 2 veces pi por la profundidad sobre la longitud de la ola, ¿sí? Esto es un parámetro que lo da SeinFlu para calcular la sobreelevación y también da Abacus para poder calcularla rápidamente. A ver. Esto me molesta. ¿Cómo me molesta el...? Bueno, acá no se ve el fondo, pero ¿ustedes lo ven, no? ¿El fondo de la diapositiva? Se ve el eje ese que tiene una C, donde llegan las líneas, pero más abajo no me parece que no. Bueno. Dice no, abajo WD. Lo que está un poquito más abajo se los puedo... A ver si otra vez me permite dividir esto de manera de... Porque quiero... No me acuerdo cómo hice hoy para qué. Ah, ok. Gracias. Bueno, ahí se ve. Igual lo que había en el fondo era cómo era la componente en el fondo de las presiones. Estos serían las presiones sobre la pared vertical. Acá tenemos el oleaje incidente, o sea, el oleaje original que va a tener en la zona donde vamos a tener que diseñar el dique vertical. Ese oleaje, sí. ¿El omega D? ¿No se ve esta parte? Bueno, no es omega D, es el W por D, es hasta ahí nomás. Si no, igual ustedes lo van a poder ver cuando tienen la presentación, lo tienen entero. Si no, tendré que buscar... Tengo otra presentación, pero es de la otra universidad. Bueno, pero vamos con igual se ve, profe, se ve bien, ¿eh? Bien. No, es eso nada más. Lo que dice SeinFlu es que tenemos esta altura de ola incidente, que para nosotros va a ser el H1, esa altura, ¿sí? El H1 va a ser nuestra altura de ola incidente. Tenemos el nivel del mar en reposo, que es esta línea, y después tenemos lo que es el clapotis, la cresta del clapotis y el seno del clapotis, que se va repitiendo. Este es el nodo, este es el antinodo, acá estas partículas de agua van a estar sobre el nivel del mar en movimiento, porque este va a ser el nivel del mar en movimiento de la ola reflejada. Acá tenemos el nivel del mar en movimiento de la ola incidente. Ven que este H0 es diferente de este H0 de clapotis, ¿sí? Es más grande este. Porque la cresta, la amplitud entre cresta y seno son diferentes. Acá ven que el H reflejado, la amplitud de la ola reflejada es 2H. Y acá tenemos la amplitud de la ola incidente es H. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguieron? Esto está explicado... Profe, una pregunta. Sí. Antes que siga. Donde se cruzan, lo que dijo que son los nodos, ¿no? Donde se cruzan las curvas. Ese siempre es el nivel del mar en movimiento. En movimiento, sí. Perfecto, está. Es el nivel del mar en movimiento y esas partículas de agua no se van a mover. El agua que está acá va a subir y bajar desde la cresta al seno. Estas van a tener un movimiento intermedio. Esta no se va a mover. Si nosotros tiráramos una pelotita a este punto, la pelotita quedaría inmóvil. No se movería. Si la tiramos acá, va a subir y bajar. La tiramos acá, va a subir y bajar. Y como caso más desfavorable, porque si tomamos acá, tendríamos la presión hidrostática y nada más. Pero si tomamos este punto de contacto con el paramento, el de la cresta y el seno, vamos a tener un momento en que el agua tiene este nivel
de cresta, y otro momento que el agua tiene este nivel de seno, ¿sí? Entonces se nos van a generar dos presiones diferentes. Una presión hidrostática con este nivel de agua y otra presión hidrostática con este nivel de agua. ¿Me siguen? ¿Hasta ahí? Bien, sí, se las ve marcadas abajo, que dice P1, o sea, no alcanzo a leer bien, pero dice No, P, hasta ahí no llegué. ¿no? Hasta ahí no llegué. El P1 y el P1 es otra cosa. Por eso, lo que me tienen que seguir es la presión que vamos a tener si tenemos un nivel de agua hasta la cresta, que es el nivel de A, que figura acá. Esta va a ser la presión hidrostática, que va a ser, si la miramos en el fondo, es, perdón, W o el gamma del agua, es lo mismo que W, por la profundidad hasta acá, más P sub 1. Bien. Es este triangulito en el fondo, ¿no? Y para lo que es la ola en seno, vamos a tener este triangulito que vemos acá, que va a ser igual a gamma o W, el peso específico del agua por la profundidad, menos P sub 1. ¿Sí? Porque es este triángulo. Perfecto. ¿Sí? ¿Qué dice Saint-Flu? ¿Qué es P sub 1? P sub 1 es la presión de Klaprotis añadida o sustraída a la presión hidrostática. ¿Y qué dice? Que tiene un valor en función de la altura de ola y el coseno hiperbólico de 2pi por la profundidad y la longitud de la ola. Y se puede calcular. P sub 1 es calculable. Es fijo. Y si yo a la presión hidrostática en el fondo le sumo P sub 1, tengo la presión en el fondo debido a la ola en cresta, y si le resto P sub 1, tengo la presión hidrostática debido a la ola en seno. ¿Sí? Eso es lo que dice Saint-Flu. ¿Por qué lo dice con la presión hidrostática? La presión hidrostática la contabiliza como la presión correspondiente al nivel del mar en reposo, que sería este. Entonces tengo la presión hidrostática más esta componente que es la componente del Klaprotis, y en este caso para la presión del seno tengo la presión hidrostática menos la componente esta del Klaprotis. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguieron? Pasamos a la otra. Bueno, acá es donde dice cómo se calcula el muro, sufre las siguientes presiones. Una presión hidrostática por el lado abrigado en el puerto y dos presiones límites correspondientes a la ola en cresta y a la ola en seno por el lado expuesto del mar. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Paso una más. ¿Me siguieron o no? Sí, ¿Puede ser de vuelta eso último? Por eso, vengo a esta imagen porque les va a resultar más fácil. Lo que dice Saint-Flu es que el muro va a estar sometido a una presión hidrostática correspondiente al nivel del mar en reposo del lado abrigado. ¿Por qué? Porque se supone que del lado abrigado voy a tener una oscilación de oleaje mínima, muy chiquitita, que la puedo, ¿por qué? Porque voy a tener agua abrigada. Y el objetivo de poner una obra de abrigo es que en el lado abrigado tengo poco oleaje. Un oleaje, para que tengan una idea, operativo, puede ser como máximo de 1 metro. La oscilación o la amplitud va a ser de 1 metro en el caso más grave. Pero encima, pegado a lo que es el muro, que voy a tener el máximo abrigo, quizás tenga una oscilación de
20 centímetros o 10 centímetros o 15 centímetros de altura de ola. ¿Se entiende? Bien, perfecto. Del otro lado, del lado expuesto, voy a tener dos situaciones extremas. Voy a tener el paramento sometido a dos presiones. Una presión correspondiente a la ola en cresta y otra presión correspondiente a la ola en seno. ¿Sí? Bien. En este caso, voy a suponer, ¿cuál va a ser la diferencia entre estas dos presiones? Va a ser importante. ¿Por qué? Porque mi ola incidente va a ser una ola de mar expuesto. Supongamos 3, 4 metros es un oleaje de un temporal viable, ¿no? Pero reflejada, ¿a cuánto va a ser igual la altura de la ola? El doble. Entonces, ¿8 metros? ¿Sí? 7, 8, 9 metros más alta. La diferencia entre la cresta y el seno, comparado con los 20, 15 centímetros que hay en el lado abrigado, esto es nivel de reposo. Y esto sí tiene dos niveles. ¿Sí? Recuerden que estas dos presiones las podíamos dividir como la presión hidrostática correspondiente al nivel del mar en reposo, más la presión de Klaprotis, que estaba dada en el fondo por P1, y menos la presión de Klaprotis, que estaba en el fondo por P1 para la situación de seno. ¿Sí? Bien. Los estados de cresta y de seno los voy a analizar por separado, porque son dos presiones diferentes a las que va a estar sometido la estructura consecutivamente. ¿No? Entonces voy a tener un estado de ola en cresta con hidrostática en el lado abrigado y otro estado con ola en seno con hidrostática del otro lado. ¿Sí? Esfuerzo equilibrante va a ser el peso propio y voy a tener su presión en el fondo. Esas van a ser las presiones actuantes, ¿no? Ahora bien, habíamos dicho que por Saint-Flood, esta presión que se generaba por la ola en cresta la puedo dividir en la presión hidrostática más la componente de Klaprotis. Pero acá también tengo presión hidrostática. Son iguales y opuestas. Esta tiene una resultante para este lado y esta tiene una resultante para este lado. Por lo tanto, la única presión que me va a quedar activa acá va a ser la de Klaprotis, ¿no? En teoría sí. Sí, en teoría sí. Sí, haciéndolo, mirándolo así, sí. Lo que sí, yo, por ejemplo, me pregunto si es cierto que al final termina quedando el mismo nivel, porque bueno, no dejemos de pensar que tenemos crecidas y todo. ¿El nivel siempre es el mismo entonces, Daniela? ¿Qué nivel? Tanto adentro del abrigo como afuera. Sí. ¿Siempre? El nivel, ¿Se cumple? porque el agua, la cantidad de agua que tienen es siempre la misma. No, está bien, pero bueno, como tiene que recorrer, por eso, a veces. Pero es el agua. Claro. El agua se equilibra, el nivel es el mismo. Después tenemos, ¿sí? Perfecto. El nivel de agua es el mismo y estamos en un mismo lugar. Entonces, es abierto, el nivel de agua es único. Tenemos el mismo nivel. Bien, bueno. Bueno, entonces, ¿qué tenemos?
para el estado de la ola en cresta, vamos a tener la componente de Klaprotis, la supresión, que va a ser esta en este caso, y el peso propio como equilibrante. Ese va a ser un estado. En el caso, ahora vamos a analizar en el caso de la ola en seno, que dijimos que esta presión la podíamos descomponer en la presión hidrostática menos el componente de Klaprotis, que era este pedacito, ¿verdad? Tenemos dos. Lo podríamos descomponer, si tuviéramos un gráfico, podríamos poner el gráfico de la hidrostática y restando el gráfico de la componente de Klaprotis. Uno tiene sentido para allá y el que resta tiene sentido para allá. ¿Sí? ¿Me siguieron? ¿Hasta ahí? No me contestan, entonces no sé si me entendieron o no me entendieron nada. Bueno, como tenemos hidrostática otra vez en ambos lados iguales y con sentido opuesto, se anulan. Y me queda el componente de Klaprotis restando, o sea, con dirección del resultante, ¿para qué lado? Porque mi nivel de agua va a estar acá. Y si pensamos que el nivel de agua va a estar acá, la supresión va a ser esta. Porque acá tengo mayor tirante de agua. O sea, sería como una presión que se genera del lado abrigado por la diferencia de altura de la cresta en seno, ¿no? Porque no sé si acá me ven las manos, aunque sea chiquitito, sí. Pero voy a tener del lado abrigado, en este caso, el nivel del mar en reposo. Pero en este lado, en el lado expuesto, el nivel bajó por debajo del reposo. Porque claro. el seno está por debajo. Entonces, el flujo de circulación que me produce la supresión es del lado que hay más agua al que hay menos agua. La presión es esta. La supresión. Mi pregunta era por eso, Daniela, perdón. La pregunta que yo te hice al principio era por eso, porque yo me imaginaba la situación de cuando varía el nivel de un lado al otro, quieras o no, una diferencia ahí vas a tener. Por eso me extrañó. Pero, no, pero bueno, no esa diferencia de oscilación, obviamente acá tenés oleaje y del otro lado no tenés. Entonces, claro, esa diferencia de niveles van a ser temporales y debido a los oleajes. ¿Sí? Pero el nivel de agua, si vos dejaras el agua quieta, siempre llegarías al mismo agua. Lo que pasa es que el agua sube y baja, sube y baja, sube y baja alternativamente porque tengo oleaje. El nivel de reposo es siempre el mismo. Si no tengo oleaje, no tengo un mismo nivel de agua. Por eso calculo la hidrostática sobre el nivel de reposo. Pero bien, después voy a tener presiones positivas y negativas que me origina el oleaje. La presión de Klaprotis, en el caso del seno, va a ser negativa porque me quita agua. ¿Sí? Y cuando tengo la ola en cresta, me va a ser positivo porque me suma agua. Claro. Pero sí, el nivel de reposo siempre es reposo. Si yo no tengo ola, por eso lo descompongo en dos. Lo descompongo como, lo que hago es generarme ese esfuerzo compuesto entre el nivel de reposo, que siempre va a estar, y le resto la componente de Klaprotis para tener el nivel de agua en seno. Y en el otro caso se lo sumo para tener el nivel de agua en cresta. Los niveles reales y medibles sí van a ser variables en un lado y en el otro va a ser siempre el mismo. Porque en este no tengo ola y en este sí, por eso sube y baja.
Y sube y baja mucho porque encima está reflejada. Entonces tiene la componente de la ola incidente más la componente de la ola reflejada. Sí, sí. ¿Mm? Está bien eso, está bien. ¿Sí? Y otra consulta sí. Disculpa. Otra cosa que te quería preguntar, que esta situación es cuando tenés niveles que no varían demasiado a lo largo de cómo se desarrolla, ¿no? La zona costera. Pero en el caso de que nosotros tengamos una pendiente, ¿también va a ser así? Digamos, que nosotros tengamos una pendiente que tenga un punto más alto sobre la zona de reposo y que la zona que está después de la estructura de abrigo tenga una profundidad mayor. ¿También vamos a tener los mismos niveles? Para que yo te entiendo a qué te referís con los niveles de profundidad. Vos porque por ejemplo, nosotros lo estás calculando para una profundidad determinada homogénea para que la ola no rompa. Porque si la ola rompe, no estamos en esta situación. Para eso, la ola no tiene que romper, tiene que tener una condición estable para que pueda reflejar. Si cambio la pendiente, la ola puede romper. ¿La pendiente de fondo o la pendiente del nivel de agua es la misma? El pelo de agua es constante antes o después de la obra que vos tengas. La pendiente de fondo te va a variar si la ola puede romper o no, pero arriba en el nivel de agua, el seno o el coseno de la ola va a ser lo mismo independientemente del nivel del fondo. Claro, porque yo tengo una profundidad de agua estable en esa zona. Por eso la profundidad es tan importante, porque estoy analizando en un tramo donde tengo una determinada profundidad. En la costa se va a dar otra situación. En la costa seguramente la ola va a romper y no voy a estar en esta situación. Sí, sí. Bien, en la playa, digamos. Sí, sí, sí. Esto estoy en el agua, en agua adentro, tratando de ver la condición de estabilidad de la estructura que va a tener que resistir a ese oleaje importante que viene. Bien. ¿Se entendió eso? Sí, sí, sí. Está genial que pregunten, ¿eh? Porque... Por más que la... Sí. Sí. No, termina la idea. No, que está genial que pregunten y que se saquen las dudas, porque después de esto me lo vienen a preguntar todos en la consulta cuando van a rendir final. Entonces, porque cuando llegan, cuando estamos dando este tema, por lo general están ocupados con otras materias y no preguntan, pero está buenísimo que se saquen las dudas ahora. Yo por más de que sí entiendo el nivel, que vamos a tener el mismo nivel a ambos lados, al tener distintas, en la situación, volviendo a la situación dependiente, ¿no? La situación de cantidad de presión va a ser distinta, porque vamos a tener distintas cantidades de agua de un lado que del otro. En ese ¿También lugar, vale? No, en ese lugar no vas a tener mucha diferencia de profundidad, porque vos vas a estar diseñando por tramos. En los lugares en los que vas a tener de un lado y del otro, tenés 20 metros a lo sumo de diferencia, no tenés grandes, y porque si no, no podrías implantar el cajón. No claro, tenés grandes. Debe estar nivelado eso, porque si no pasaba lo que mencionabas de problemas diferenciales de los bloques. Claro, vos, si tenés grande diferencia de pendiente, lo vas a tener que hacer en tramos, pero no vas a tener... Claro, vos vas a trabajar por tramos en esto, y toda la sección que estés analizando va a estar sometida a las mismas condiciones, porque ese tramo no va, sí, puede variar muy poquito, pero la profundidad va a ser la misma. En rasgos generales vas a estar en las mismas condiciones. En el medio del mar no tenés grandes oscilaciones, a no ser que tengas una isla, pero si tenés una isla vas a estar en otras condiciones de diseño. ¿Se entiende? Está muy bien. Vos tenés batimétricas, pero las batimétricas en la zona en la que estás analizando no son tan diferentes. Y si no, las enrazás, porque de lo contrario no vas a poder poner un cajón. Bárbaro, gracias. Lo que vas a tener es la oscilación del agua debido al oleaje reflejado de un lado, y del otro lado no vas a tener oscilación porque prácticamente no tenés oleaje. Eso es lo que tenés que, de un lado y del otro de la estructura. Y esa es la situación en la que tenés que diseñar, que vas a tener una estructura sometida a cargas hidrostáticas,
pero que de un lado es bastante estable y del otro lado oscila mucho. Por eso tenés que analizar dos estados diferentes. Y este esquema, que muchos no lo entienden, lo que hace es trabajar con los diagramas de presiones reales a los que va a estar sometida la estructura. Como las presiones hidrostáticas se me anulan entre sí, me va a quedar, si este es el paramento, guarda que ahora les cambié de lado, porque este es el lado expuesto y este va a ser el lado abrigado. Voy a tener para un estado, para el estado de la ola en cresta, este diagrama de presión activo, que va a tener que ser compensado, que va a interactuar con la subpresión y con peso propio. Y para la ola en seno, voy a tener este diagrama activo. Ojo, fíjense que no sale del límite de la ola en seno, de la altura de ola en seno, porque la ola llegaría hasta acá. El nivel de agua llegaría hasta acá en seno, pero la presión se me va más alto, se me va hasta el nivel del mar en reposo, por la forma de construcción del gráfico. ¿Por qué? Porque este gráfico es equivalente a este gráfico. ¿Sí? Que este gráfico es la componente de Klaprotis de la ola en seno. ¿Sí? Que era el diagrama de presión hidrostática menos el Klaprotis. Y está de este lado, me quedó del lado abrigado para que sea positivo, porque si no me queda restando. Y esto es lo mismo. Este sí se anula en la altura de ola de la cresta. Y esto es el diagrama de cómo se construye. Yo tengo el nivel del mar en reposo, la sobreelevación. De la sobreelevación tomo H hacia arriba y H hacia abajo para tener el nivel de ola en cresta y el nivel de ola en seno. Del nivel de ola en cresta voy hacia abajo con la pendiente que me determina la presión hidrostática más el P1 hasta el nivel del mar en reposo, y del nivel del mar en reposo bajo hasta tener P1 en el fondo. Para el lado del seno se construye desde el nivel del mar en reposo con pendiente hacia la hidrostática en el fondo hasta el nivel de seno de la ola. En el nivel del seno cambia la pendiente hasta llegar a P1 en el fondo. Ese sería el diagrama de Klaprotis correspondiente a la ola en seno. ¿Sí? Esa es una construcción del diagrama. En realidad, lo que tengo que ver es cómo lo someto a las distintas presiones. En cuanto al diagrama de subpresiones, hay que aclarar que solamente se van a ejercer las subpresiones en esta zona más chiquitita, que no es más del 40% de la superficie del fondo. Pero no se considera esta reducción y se toma todo para considerar el diagrama completo, que es mucho más sencillo de graficar y de dimensionar, y además estás del lado de la seguridad tomando una presión un poco más grande. Estos son los ábacos para calcular tanto el valor de P1 como el de H0 en función de las características del oleaje que da SignFlu. Y bueno, para calcular para determinar el cálculo, hay que verificar los empujes, los momentos y las presiones equivalentes a esos momentos, y verificar volcamiento,
deslizamiento con una seguridad de 2, deslizamiento con un coeficiente de seguridad de 1,5 y de rozamiento entre bloques de escolleras tomando un coeficiente de seguridad de 0,5. También hay que tener en cuenta prevenir el efecto de erosión en el fondo, entre la banqueta y el fondo. Hay que hacer ensayos. Hay que calcular las velocidades de oscilación del agua contra el fondo. Y en el caso de la incidencia de la ola en forma oblicua sobre el paramento, obviamente lo que vamos a tener no es un clapotis puro, es un clapotis genérico, pero el resultado de la ola reflejada va a ser más chico. Por lo tanto, si consideramos el clapotis puro con las presiones como la determina Saint-Fluh, estamos por el lado de la seguridad. ¿Cómo se construye? Me voy derecho al esquema porque es más fácil explicarlo acá. Primero se construye la banqueta. La banqueta generalmente se hace con gánguiles, se va ubicando el pedraplén para hacer la unificación de las presiones en el fondo. Luego, con buzos, se va generando el enrase para que quede perfectamente alineado y se van ubicando los cajones. Una vez que se ubican los cajones, se rellenan las celdas con material granular y luego se va haciendo el coronamiento, la viga de coronamiento, que va uniendo los distintos cajones para que trabajen en forma monolítica, el espaldón y la losa. En algunos casos se puede requerir un dragado previo para ubicar esa banqueta y para mejorar las condiciones del suelo de fundación. Acá se ven los cajones, cómo se llevan flotando, cómo acá se está ubicando, se está ya armando el espaldón y la viga cantil que los unifica. Y bueno, y acá está cómo es la secuencia de ejecución. Bueno, son las 11. Me falta dar diques mixtos, pero están súper cansados. Como el trabajo práctico que se dicta la semana que viene no es tan largo, yo lo que hago es robarle unos primeros minutos a Pablo para dar el tema de diques mixtos y después empieza a explicar la cuarta parte del trabajo. ¿Hasta ahí me entendieron? Porque esos son los dos tipos estructurales que más frecuentes se van a utilizar. Si esos dos los tienen más o menos claro, no tendrían problema para trabajar. El dique mixto es más complejo y no siempre es utilizable. Por eso no me importa dejarlo para la semana que viene. Bueno, yo creo que sí, profe. De última, cualquier cosa, nada, estos videos los graba un compañero y se vuelve a rever y le preguntaremos la clase que viene si tenemos alguna duda. La semana que viene tienen cuestionario. Bueno, sí, si no yo solamente les voy a incluir alguna pregunta de dique mixto que sea de concepto, de cómo es la diferencia estructural entre uno y otro, de definición. No les voy a poner nada de cálculo, porque se los quiero explicar antes de tomárselo. Les voy a poner, sí, preguntas de la determinación de esfuerzos por Saint-Fluh para diques verticales, de cómo es el cálculo de los esfuerzos de diques verticales, cómo son las verificaciones, y de los diques de talud. Eso sí va a entrar, ¿sí? Pero no hemos hecho nada de eso todavía. ¿No? Tienen la teoría. Ah, está bien. Es un cuestionario teórico. ¿Sí? No, como dijiste cuentitas, dije, bueno, ya veo que tenemos que... No, que van a tener que saber cómo se verifican, cómo se calculan, es teórico, ¿sí? Las cuentas las van a hacer, pero tampoco las van a hacer de todos los diques, porque van a elegir el tipo estructural que más les convenga a ustedes, o que ustedes tengan ganas, ¿sí?
De acuerdo a las condiciones de fundación, a las condiciones de oleaje, pueden elegir uno u otro. En el caso del trabajo, de la cuarta parte del trabajo integrador. Pero el cuestionario va a incluir todos estos temas. Lo que no les voy a incluir es la parte de dimensionado de los diques mixtos porque todavía no lo expliqué. ¿Sí? Si tienen alguna duda de lo que expliqué hasta ahora, tienen el apunte, tienen las diapositivas, lo miran y consultan a través del foro. Si hay algo que no entendieron. ¿Sí? Bueno, profe. ¿Cuántas partes son del trabajo integrador? ¿5? 4. Esta es la última. Esta es la última parte. Esta es la última y queda un tema teórico que es dragado de canales de navegación, diseño que no lo van a integrar en el trabajo y ya estamos terminando. Bueno. ¿Sí? Bueno, por eso, como diques mixtos no lo van a utilizar para el trabajo integrador, queda para la semana que viene, se los explico y ya esa parte no se va a evaluar. Se va a evaluar en el coloquio. ¿Sí? Les voy a subir un video, el último video que se llama Ampliación del puerto de Valencia, que es integrador, porque explican cómo fueron haciendo los distintos tipos de obra de abrigo y van a ver que están hechos por sección. No se los quiero pasar ahora porque dura como 15 minutos y ahora deben estar todos cansados con ganas de ir a cenar. Pero se los subo a la plataforma para que cuando tengan un ratito lo miren. Es sumamente interesante porque va hablando de, ahí se van a dar cuenta que hay diques a talud, diques verticales y cómo pueden estar juntos dentro de un mismo proyecto. ¿Sí? Les puede servir para cuando tengan que empezar a pensar el trabajo de ustedes. Se lo subo para que lo vayan viendo cuando tengan un ratito. No es largo, pero ahora deben estar todos cansados. Buenísimo, Daniela. Bueno, gracias, profe. Bueno, espero que no se hayan dormido hoy. Es largo el tema, pero me parece más entretenido. Bueno, por mi parte nos vemos la semana que viene para dar esta última parte y dar después la última parte también del trabajo integrador para que realicen. Y cualquier cosa iremos corrigiendo los trabajos que presentaron esta semana y les haremos comentarios sobre algo que tengan que corregir o modificar. ¿Sí? Bien, gracias, Daniela. Bueno, perfecto. Nos estaremos hablando entonces. Muchas Hasta gracias. luego. Listo, nos mantenemos en contacto. Bien. Chao. Gracias, chao, chao. Buena semana. Chao, nos vemos. Gracias.